Este debate y ahora corresponde la lectura de la moción para proceder con la votación o las votaciones que corresponden respecto de este artículo 158 de la Constitución, que sería reformado de manera parcial. BPOS-2023-0015-M de Quito, Distrito Metropolitano, 21 de diciembre de 2023, dirigido para la señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto: moción de proponente respecto al informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. De mi consideración, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones. Dejo sin efecto el memorando número AN-BPOS-2023-0014-M de 21 de diciembre de 2023 y en mi calidad de presidente de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales y de asambleísta ponente, al amparo de lo que establecen los artículos 73 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 882, convocada para del día de hoy, 21 de diciembre de 2023 a las 9 horas, en cuyo único punto se conocerá y resolverá el informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción 1. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobar la forma de votación artículo por artículo del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. En caso de ser aprobada la moción 1, solicito se tome votación de las siguientes mociones, luego de que han sido recogidas las observaciones en el segundo debate conforme el texto que se adjunta. Moción 2. Aprobar el artículo primero del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Moción 3. Aprobar el artículo 2 del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Moción 4. Aprobar el artículo 3 del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Moción 5. Aprobar el artículo 4 del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo reiterándole mis altos sentimientos de consideración y estima. Con sentimientos de dignidad y consideración, atentamente, Magíster Otto Santiago Vera Palacios, asambleísta. En tal sentido y de acuerdo a su disposición, señorita presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la primera moción de forma de votación artículo por artículo del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Se procede entonces con el registro para dar paso a la primera moción presentada por el asambleísta Otto Vera en su condición de presidente de la Comisión Ocasional para las Enmiendas y Reformas Constitucionales, es decir, en torno a la forma de votación que, a pesar que ya está arreglado en el artículo 73, es decir, que tiene que ser artículo por artículo, se ha propuesto mediante moción que el Pleno autorice ese tipo de votación, artículo por artículo, para lo que constituye esta reforma al artículo 158 de la Ley de la Constitución de la República. Y entonces en los próximos instantes empezará la votación después del registro. Estamos escuchando que la señora presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Viviana Veloz, ha dado un plazo máximo de 1 minuto adicional antes de cerrar este registro. Lo hemos dicho y lo recordamos siempre, únicamente quienes están registrados podrán consignar su voto a través de las curules electrónicas. Ya lo decía Edison, se trata en este momento de ver y conocer si es que existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para la forma de votación. Ir artículo por artículo respecto a este informe o a la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República. Con la reforma a la Constitución, artículo 158, se permitiría que de manera accesoria y también, por supuesto, en una forma excepcional, las Fuerzas Armadas apoyen las actividades de la Policía Nacional en cuanto tiene que ver con el control de la seguridad.
El artículo 158 de la Constitución de la República dice lo siguiente, en este momento le damos lectura. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Los servidores y servidoras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetarán la dignidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico, es lo que establece la Constitución de la República. El artículo 158 es lo que se busca modificar a través del pronunciamiento del Parlamento. Y lo que se pretende es que después del segundo inciso de este artículo vigente se complemente con lo siguiente: a fin de contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, la o el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la Policía, convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado o al organismo que haga sus veces, con la finalidad de realizar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario solicitado. Además, se dice que la o el presidente de la República, con base en el informe emitido, suscribirá de forma inmediata el decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos, de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. Las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones de la o el presidente de la República y se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados a los grupos delictivos organizados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Otto Vera para la forma de votación artículo por artículo del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, señores y señoras asambleístas, consignar su voto. Con 123 asambleístas registrados, se somete ahora a consideración del Pleno la primera moción presentada por el asambleísta Otto Vera, en el sentido que se apruebe el texto artículo por artículo de la reforma al artículo 158 de la Constitución de la República. Y podemos observar que hay votos mayoritarios y ya queda infirme, entonces se votará artículo por artículo, ya que suman más de 90 parlamentarios y parlamentarias que han respaldado únicamente el voto afirmativo. Se puede observar en nuestras pantallas a través de la televisión legislativa y en las redes sociales, lo que significa que existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se den a conocer estos resultados, iniciará entonces la votación respecto a lo que ha sido planteado, ir artículo por artículo para el pronunciamiento de la Asamblea Nacional respecto a esto que ha sido planteado, la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República. El texto reformado también prevé que la intervención complementaria y excepcional de Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 60 días, con una renovación por el término máximo de 30 días, en caso de que las causas que motivaron la emisión del decreto persistan. La o el presidente de la República, dentro del plazo de 24 horas siguientes a la suscripción del decreto ejecutivo, notificará a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para el correspondiente control constitucional y político posterior. Las autoridades, así como las servidoras y servidores públicos, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades y competencias durante la vigencia del apoyo excepcional, complementario, proporcional y fiscalizado de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. De resultados, me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 123 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Por unanimidad ha sido aprobada la forma de votación presentada por el asambleísta Otto Vera.